conversando con Juanma, toma uno. Bebé, se corta, puta madre, ya de nuevo la última. Todo el tiempo en Ok, Huancayo. Sí, a veces, bueno, voy por trabajo a Lima, ¿no? O sea, ajá, para coordinar reuniones y cosas así, pero yo vivo en Huancayo. claro, qué chévere. ¿Sabes? Justo yo me puse a pensar una cosa en, en descentralizar muchas cosas, bueno, referente a la industria, ¿no? Pero más referido a lo que yo estoy empezando a hacer como, por ejemplo, los podcasts. Ya. Siento que importante también creo que tener, así como en Lima, que es, bueno, la capital, hay industria de esto, como que también la importancia de tener industria, digamos, en lo que dijo que es podcast en Arequipa, en el norte, en la sierra. Y para mí, cuando la gente se establece en otros lugares tal vez que no son la capital, porque creo que siempre al final la narrativa que me imagino que tú en algún momento habrás escuchado y que a mí me han dicho es que en Lima está todo, que en Lima están las demás oportunidades y lo demás, ¿no? Pero el hecho de hacer historia y trabajar en el lugar de donde tienes y destacar, para mí siento que es algo muy, muy importante para que la gente que te ve pueda conocer un poco más por ejemplo, en tu caso del cine, de estas narrativas, ¿no? Porque siento que es algo totalmente distinto que venga un director o tú vengas de Lima a dirigir algo, no conociendo tanto la ciudad de Huancayo, a tú ser ya una persona que vive y ya estás mucho más relacionada con la historia, con las personas, ¿no? Sí, sí, la verdad, para mí es muy importante, ¿no? Porque por más buenas intenciones, por más intención artística que se tenga muchas veces cuando se cuenta una historia desde Lima, desde un director limeño hacia la sierra, hay una mirada, ¿no? Hay una interpretación que a mí me choca muchas veces, ¿no? Retablo puede ser una película muy linda, pero esa sierra es un constructo social de una persona limeña, ¿no? Claro. Al igual que muchas películas, eh, o sea, que fuera eso, pero yo creo que no había necesidad de que, por ejemplo, Retablo, ¿no? Se grabe en Ayacucho, o sea, esa historia pudo contarse en cualquier parte, pero por la pretensión artística se llevó a Ayacucho, se habló en quechua y etcétera, no me pareció necesario, ¿no? E incluso vemos construcciones como que almuerzan papa con queso, etcétera, que aquí no se hace así, ¿no? Ni en Ayacucho, ni en ninguna parte. Entonces, sí hay una diferencia entre una historia contada por un realizador de provincia que vive la realidad y que está aquí todo el tiempo que desde un realizador limeño, ¿no? Para mí eso es muy importante. Para mí incluso contar desde esa verdad, contar con los actores que yo tengo aquí, ¿no? Para mí eso es parte de mi trabajo, ¿no? Yo siempre hago mis casting aquí entre los huancaínos, o sea, hasta que no vote las posibilidades, hasta que no haya probado todo, recién podría traer un actor de otra parte, ¿no? Claro. Pero, ajá, pero descentralizar la cultura, descentralizar el cine es lo que yo espero hacer, ¿no? En lo que estamos trabajando, porque también ahorita lo que estamos haciendo es, antes, aquí en Huancayo prácticamente yo era el único que hacía y tenía que traer a todas las personas de fuera. Entonces ya sumé a un compañero, ya sumé a una compañera, ya somos un equipo, ya somos 4, 5, con los cuales ya podemos contar permanentemente, ya podemos desarrollar proyectos, ya les puedo pasar de un proyecto de otro oye, hay esto, hay lo otro, hay que hacerlo, hay que verlo, qué hacemos, qué no hacemos, esto para el próximo año, esto para este año, y etcétera, ¿no? Ya la intención, la energía también es diferente. Entonces, lo que queremos es eso, ¿no? Agrandar el círculo.
Claro, totalmente. Yo siento que de una u otra manera así vas a encontrar un cine más diverso. Yo recuerdo que cuando empecé este gusto por el cine, que no fue hace, no te quiero mentir, no es como esas historias de que de pequeño veían películas. Yo no veía mucho cine porque mis papás eran un poco pastores evangélicos y me restringía ciertas películas, pero ya cuando estaba estudiando en el instituto, llevé un curso de audiovisual y fue cuando tuve esos acercamientos con el cine. Y me puse a pensar como, qué sería mucho más interesante que, por ejemplo, narrar una película de la selva hecha por un director de la selva? Siento que la manera en cómo vas a llevar el hilo, ¿no? Siento que a veces esa idealización que tenemos, o sea, no solo netamente la gente de la capital hacia la gente de provincias, sino también la gente de provincias a la gente de la capital, ¿no? Yo toda mi vida he vivido en Arequipa y cuando me fui a vivir a Lima por 4 años, pude ver realidades totalmente distintas, algunas más chocantes. Me di cuenta de que algunas cosas tanto no eran como decían y otras sí. Entonces, como es importante ahora que muchos directores se levanten y empiecen a hacer cine en el lugar donde les corresponde, ¿no? Algo que esté mucho más cercano a su realidad. Yo me pongo a pensar a veces cuando he empezado con alguna idea de algún guión o por decir como que esto va a pegar, esto va a ser grande, pero al momento de entrar en contacto y darme cuenta realmente es algo totalmente ajeno a mí. Estaba hablando con Franco Finocchiaro y él hablaba de eso, ¿no? Sobre narrar historias en base a la realidad. Él me decía que no se ve contando una historia en la sierra porque no es algo que él vive. Él me decía, posiblemente lo pueda contar, pero igual el trasfondo que va a tener va a ser netamente conmigo con lo que yo vivo y con lo que yo percibo, ¿no? Entonces, desarrollar este tipo de narrativas en el Perú es algo muy importante en todos los aspectos. Siento ya de una vez sacarnos el chip de que en la capital todo es mejor, están las mejores cosas, ¿no? Hay un muy buen cine y gracias a Retina Latina y otros canales, y también Cine Peruano, que es una página en Instagram, puedo darme cuenta de que hay muchas narrativas, e incluso en Lima, tienes esta Lima, por así decirlo, adinerada que cuentan este tipo de historias, como también tienes esta Lima de los conos que llevan otra historia, como tú pudiste contarlo con Mayolo, si no me equivoco, y sin título, que son historias que realmente para una persona que vive en provincia y que va a vivir a Lima son más o menos esas realidades en las que se viven y también con los lugares, con Mayolo puedo ver un poco más eso, ¿no? Pero todo eso tiene un comienzo y si no me equivoco, creo que en el 2011 estudiaste administración y me gustaría saber cómo fue ese acercamiento tuyo por el cine. Ya, para ilvanar un poquito todas las ideas que me has soltado, sí, eh, lo que pasa es que cuando alguien interpreta la realidad de otro lugar, lo primero que hace es exotizar, ¿no? E intentar mostrar algo que es un constructo imaginario muchas veces, ¿no? O sea, desde Lima imaginan el Perú de muchas maneras, ¿no? Yo recuerdo que con mi primera película con Pueblo Viejo, cuando venían las personas de Lima, decían, oh, Huancayo no era una chacra, en Huancayo había una plaza, en Huancayo había internet, en Huancayo había wifi. A mí me chocó. Claro. Realmente, a mí me chocó que el año 2014 crean que Huancayo es una chacra, ¿no? Entonces, es porque las personas no salen de esa realidad limeña, ¿no? Lima, creen que, bueno, la verdad no sé qué creen, pero esa realidad es en la que viven y todo lo demás tiene que ir para abajo, ¿no? Tiene que ser de donde tienes que salir. Si quieres mejorar, tienes que ir a Lima, ¿no? Es un pensamiento muy común. Y yo te doy puedes habilitarme para compartir más, te voy a mostrar algo, un ejemplo chiquito de eso, ¿no? De algo de una interpretación de lo que tú me dices en cuanto a la realidad. Sí, listo. Ya, mira, aquí en Peso Gallo, mi segunda película,
si puedes ver a la señora, a la actriz de la izquierda, tiene un sombrero, Claro. ¿no? Entonces, desde la perspectiva limeña, el sombrero solamente sirve para el sol. Entonces me preguntaban, ¿por qué está con sombrero dentro de la casa? Y yo le digo, ¿no? Señora Rosalía, ¿por qué está con sombrero dentro de la casa? Y me dice, el sombrero tiene en la sierra, tiene una doble función. De día nos protege del sol y de la noche nos abriga del frío, porque es un sombrero de lana. Entonces, si un director de Lima hubiese venido, hubiese dirigido esto, le hubiese dicho, sacas el sombrero, porque en su perspectiva limeña, el sombrero Mm, solo sirve para el sol, claro. ¿cierto? Entonces, en cositas así, ya la narrativa cambia. Y cuando yo veo una película de un director limeño que hace una realidad en la sierra, en la selva, etcétera, esas cositas se notan y hacen un montón de ruido, ¿no? Entonces, en un ejemplo así chiquito, está puesto todo, y yo supongo que cuando muestro la película en Lima, eso va a chocar y les va a hacer ruido. ¿Por qué está con sombrero dentro de la casa? Porque el sombrero también sirve para el frío. En nuestra realidad andina es así, y no se Claro. quitan el sombrero hasta dormir, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre todo el tiempo. La interpretación limeña de una realidad ajena choca cuando alguien de esa realidad que yo o otras personas la vemos, ¿no? Obviamente cuando vemos películas en las cuales la normalidad se inventa y es otra, ya pues hace mucho más ruido. Entonces, Claro. por ese lado, sí, sí, o sea, un director limeño que esté en sus cabales debería evitar a interpretar realidades que no conoce, ¿no? Porque también no las quieren conocer, solamente quieren interpretarlas, ¿no? A mí me hace mucho ruido una película que se llama Diógenes, que cumple todos los requisitos para festivales, Ujú. pero son un grupo de cineastas limeños que van a la sierra, graban su película y se van, y, y, y no hay, o sea, Claro. ¿no? Cumplen con toda la lista de requisitos de festivales en blanco y negro, muestran indigencia, etcétera, 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 pero, y luego, ¿qué les importa esa realidad? ¿No? Lamentablemente, eso a mí me choca. Diógenes es el nuevo retablo, ¿no? Que está presente en muchos festivales, en secciones de industria, etcétera, pero son grupos en estos limeños que fueron, grabaron y luego se van. Tu segunda pregunta, ¿cuál era? Me olvidé. Más o menos cómo comenzó el gusto para hacer Ah, cine, pero una cosita yo recuerdo, por ejemplo, la vez ujú, pasada estaba escuchando a Jaime Ferraro, que es comediante y también es guionista, y justo también él hablaba de eso, ¿no? Él un poco decía de que es esta, por así decirlo, es este gusto, este querer por pensar de que si uno va a la sierra a hacer una superproducción, eh, va a pensar que va a ser súper exitosa por el hecho de que, ok, vamos a tocar temas de terrorismo, vamos a tocar temas de abuso, de estas cosas, ¿no? O sea, siento que en el mindset de tal vez estos directores puede estar esto, ¿no? El hecho de no contar algo que está pasando. Y yo digo, y aún así tal vez si no es tanto tu realidad, tratar de hacerla lo máximo de la investigación que se pueda, y no solo eso, ¿no? Sino, ok, vas a tratar este tema, sino trata de ayudar a las comunidades que mucho lo necesitan. Entonces, él hablaba mucho de eso, de si uno aspira a hacer una película que cuente lo que es, y no vaya tanto porque ya vámonos a la sierra a hacer una superproducción porque queremos que esté en Netflix o la queremos festivalear y queremos que tenga nombre, ¿no? Sino porque, mira, queremos mostrarte esto. Es una de las tantas realidades que pasa en nuestro Perú. Una cosa bien loca que ayer me enteré, que ayer estaba en Twitter y una persona publicó, es increíble como mucha gente en Lima recién se entera que el paro de transportistas está ocurriendo en todo el Perú, no solo en Lima, ¿no? Porque es como también salirte un poco de la burbuja y darte cuenta como que, mira, sí, también hay paro literalmente en todo el Perú, la gente le está pasando feo, entonces salirte de esa burbuja y conocer, y saber también que la gente en provincia tiene escaseces, pasa por este diferente tipo de cosas. ujú. Sí, a mí o sea, la semana pasada Huancayo ha estado 5 días de paro, ¿no? De lunes a sábado. Claro. Y
Le preguntaba, ¿no? ¿Y cómo está la situación en Lima? Y en Lima todo estaba normal, todo andaba normal y etcétera, ¿no? Hasta que ya les empezaron a dejar de llegar verdura, etcétera, y ellos se empezaron a sentirlo. Sí, pues Lima es una burbuja, Lima es un estado mental, ¿no? Que si Lima está bien, todos están bien y nada está mal. Eh, y yendo, o sea, y trasladando ese pensamiento a lo que hacemos, ¿no? Que es el cine, este, el hecho de no preguntar, de no indagar, de no investigar, ¿no? O sea, si estás grabando con personas de escucho, fácilmente les preguntan, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo haces tú? Y etcétera, y aprender de eso es mejor que decirles, ya mira, acá van a comer papa con choclo y etcétera, ¿no? Y alguien, un actor puede decir, ¿por qué voy a comer eso si yo nunca como esto, ¿no? Si esta realidad te la estás inventando, la estás construyendo en base a una idea, a una interpretación de la realidad que no existe. O sea, tú crees que comen así, pero no es así. Pero en fin, la verdad es algo con lo que se lucha, ¿no? Constantemente o cuando ocurre un montón cuando un actor limeño va a interpretar un personaje de la sierra, ¿no? Es también chocante porque en su mente él lo puede hacer, pero tú lo ves y es un limeño, o sea, un limeño, a mí me hace un montón de ruido ver la primera de Fabricio Aguilar, Paloma de Papel, porque todos son limeños que simplemente les han puesto acá rojito, y ya, ¿no? Y todos son blancos, pero acá chapitas rojas, y listo. Y todas las mujeres trenzas, o sea, eso me choca, me duele el ojo, ¿no? Es decir, ¿cómo alguien va a pensar que su interpretación de la sierra no va a pegar, ¿no? No va a disgustar. Bueno, te cuento un poquito cómo inicié. A mí sí, siempre me gustó el cine de chico, veía Función Estelar, me quedaba hasta altas horas de la noche viendo las películas y cuando ya me dormía o no me dejaban o etcétera, las veía en la casa de mi abuelo, ¿no? Que las grababa y las tenía archivadas, entonces yo las veía y ese era todos los fines de semana, ese era mi afán. O sea, eso ha sido toda mi época escolar, luego en la universidad aparecieron los DVDs, entonces mucho más, empecé, el DVD estaba 3 por 10 creo, y ya era una fuente insaciable de conocimiento y ya, pues entonces en la universidad no estudié ni audiovisuales ni nada porque acá en la universidad la carrera estaba tirada a periodismo. Y yo pregunté, ¿no? Oye, ¿cómo es tu facultad? Me dicen, es así, es así, no hay cámaras, etcétera, no hay nada de audiovisual, es full periodismo. Dije, pucha, eso no me gusta, ¿no? Entonces dije, ¿qué es lo que más o menos me gusta? Dije, ya, voy a estudiar administración. Entonces, mientras que estudiaba administración, seguía viendo las películas, incluso hacía cortos con mis amigos. Loco. Tenía unos amigos que estudiaban uno en el lado de Lima, el otro en la Católica, creo, y cada vez que venían conversábamos, intentábamos hacer algo, y etcétera. Y así terminé yo la universidad, pero cuando terminé la universidad dije, y ahora sí voy a buscar dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Que es el audiovisual. Y busqué talleres, empecé a participar en talleres. Hubo felizmente un taller de Conacine, o sea, de una entidad anterior a lo que es, dos entidades anteriores a lo que es DAFO, y participé en un taller de una semana, y ahí comenzó mi carrera hace más o menos 11 años. Pero lo que ocurre es que es algo interesante, porque la administración me ha brindado muchas herramientas que me sirven ahora para, para el audiovisual, ¿no? Que es gestionar personas, coordinar, ver el aspecto empresarial, ¿no? Que es Claro. una parte muy importante, ¿no? Es, este, es casi un administrador, es casi como la figura de un productor, totalmente, casi exactamente igual. Entonces, de ese aspecto yo conocía, por ejemplo, mis primeras 2 películas, yo hice el presupuesto, yo hice el proyecto, yo hice todo, porque ese aspecto para mí era muy parecido a un plan de una empresa, ¿no? Porque yo había hecho eso en la universidad, un plan empresarial, hace su presupuesto, cuánto te va a costar, cotizas, preguntas, armas un cronograma y etcétera. Entonces, cuando veo cómo se hace una película, era totalmente igual. Digo, ok, yo puedo hacer esto. Entonces, hago mi presupuesto, hago mis cronogramas, etcétera. Y el trabajo que no lo puedo hacer yo, lo delego. Y así armé mis 2 primeras carpetas, que fueron mis 2 primeras películas, ¿no? Y es un aspecto que muchos directores, realizadores le tienen miedo. Incluso desde formar una empresa, ¿no? Te dicen,
muchos me dicen, les pregunto, oye, ¿vas a participar este año? No, que no hice mi empresa, que no me alcanzó el tiempo. Le digo, oye, eso se hace en una semana. Y tienen miedo, que esto, que el otro, que es algo que la administración a mí me dejó, ¿no? Incluso cuando trabajé como administrador, dirigía personas, coordinaba, hablaba, y eso es algo que se me ha quedado para la dirección, ¿no? Que me sirve ahorita. Con lo cual estoy muy, muy, muy agradecido finalmente con mi carrera porque me permitió dar un paso. No sé cómo hubiese sido de otra manera, ¿no? No sé cómo Claro. hubiese sido si hubiese comenzado por lo audiovisual. Entonces, y de ahí ya empecé a participar en talleres, me inscribía felizmente entre el 11, 12, 13, la Municipalidad de Lima estaba haciendo un montón de gestión cultural, entonces hicieron 2 talleres de Lima Cinelab, uno en el Teatro Municipal y el otro en la Universidad del Pacífico, en los cuales trajeron a directores, productores de otros países, de Argentina principalmente, y daban charlas, hacían una semana también de taller, 13 días, 4 días de talleres. Ahí me asesoraron mi guión de mi primera película, me asesoraron el proyecto de mi primera película, el taller de Conacine del 2011, y de ahí ya comencé, ¿no? Ya, como ya tenía mi primera película, ya comenzó de mi carrera, ¿no? En avanzar, en conocer, en compartir, en Claro. trabajar, y de ahí hasta ahorita, ¿no? Y ya dejé la administración el año 2019 ya para dedicarme a tiempo completo a la realización audiovisual. Wow, qué loco, ¿no? Realmente, a veces el hecho también de querer estudiar cine, ¿no? Yo recuerdo que en una entrevista, en la entrevista que tuviste con Sebas, hablas mucho sobre cómo fuiste desarrollándote en la escritura de guión, ¿no? O sea, realmente yo admiro mucho a las personas que hacen las cosas a veces de manera autodidacta y es como se proponen realmente o sea, tienen algo en la cabeza y van sobre la marcha, ¿no? En tu caso es como llevar esos talleres de cine y empezar a trabajarlo, ¿no? Contabas también que es muy loco que, bueno, dentro de todo hacías cortometrajes, pero por así decirlo, tu debut como director fue con un largometraje, con Pueblo Orijo, ¿no? ¿Cómo más o menos surgió la idea de escribir este western? Y bueno, después todo el proceso de guión, creo que Héctor Galvez y otra persona más te ayudaron un poco en ese proceso, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue más o menos eso? Ya, yo les contaba a mis amigos un chiste, ¿no? Que yo comenzaba viendo Sin Escape, de ahí pasé por Placer de los Ojos y al final llegué hasta Los Cinéfilos, ¿no? Este, ocurre que yo siempre vi El Placer de los Ojos, entonces a Bedoya le gusta mucho el western y eso se me quedó, se me pegó. Entonces empecé a ver un montón de westerns y los disfruto, ¿no? Me gustan, eso es de los géneros que más me gustan. Eh, y lo que pasa es que para el año que yo escribí Pueblo Viejo, el western era un género muerto, no había películas de western, ¿no? Claro, Ahí sí. Ajá, justo te iba a decir eso. Creo que sí, ahora bueno, yo creo que en sus épocas teníamos el spaghetti western, en Estados Unidos también, entre otras industrias, ¿no? Pero últimamente es poco el cine western que se saca. Creo que Tarantino quiso hacerlo con Once Upon a Time y ahora Jane Champion también con El poder del perro. ujú. Pero así por así decirlo, grandes producciones de western en estos tiempos no hay. Se ha perdido mucho esa narrativa, siento Sí, yo. pero lo que pasa es que en el año 2011, 12 que yo escribí y 4 años, 5 años, 10 años atrás, no había nada. No había, Wow, o sea, ni una película, ¿no? Por eso, era un género que había muerto. Entonces, a mí me interesó la idea de hacer una película en este género porque Huancayo, yo cuando vi las películas decía, oye, este paisaje se parece a Huancayo, ¿no? O se parece a la Sierra Central donde yo vivo. claro. Entonces, esta idea me surgió, se me quedó, se me impregnó y hasta dije, tengo que hacer esto, tengo que hacer una película en la cual utilice el paisaje de Huancayo y lo mejor es un western. Y ya, esa fue mi idea inicial, fue una idea muy chiquita, con esa idea que no le decía a nadie, fui al taller y en el taller, o sea, aprendí lo siguiente, ¿no? Que cumples con muchas funciones, pero con una función específica en el tiempo. Es decir, cuando quieres hacer una película, puedes ser guionista, director, a veces director, productor, luego editor, pero no ocurre todo al mismo tiempo.
Claro. Primero eres guionista y hasta que no seas guionista y no hagas bien este trabajo, nunca vas a ser director. Entonces me metí de lleno, me metí a investigar, a leer, a prepararme en guión, ¿no? Porque dije ya, si quiero hacer una película, lo primero es guión. Entonces me metí a escribir, a investigar, a leer, y aplicar, ¿no? Lo que estaba aprendiendo. Entonces me puse a escribir mi guión y luego que ya estaba terminando el guión, me puse en modo productor porque había que hacer toda la carpeta de postulación. Y luego dije, ya, con enviarlo ya soy feliz. Entonces lo envié y dije, ya, cumplí, estoy feliz con que no gane, ya hice mi primer paso, ¿no? De lo que era un administrador que quería hacer una película, y era un guionista que había enviado su guión. Claro. Entonces, ajá, luego de eso, pasó y llegó y ganó. Entonces dije, ya, ahora ya no soy guionista, ahora soy director, ¿no? Entonces, empecé justamente participando en los talleres, a conversar, ¿no? Y cómo se hace esto, cómo hace lo otro, porque tenía que aprender. Y así fue aprendiendo, ¿no? Sí, yo como que no tenía experiencia o sea, y eso me costó también mucho porque lo primero que hice fue un largometraje, ¿no? Y incluso después de ese largometraje recién he hecho 2 cortos, recién hice otra película, es como que el camino contrario a lo que hace todo el mundo, ¿no? Que primero hacen cortos como para desarrollar su narrativa y de ahí recién pasan al largo. Yo empecé por un largo y bajé a los cortos, ¿no? O sea, no bajé, sino pasé a los cortos. Y ese sí es mi camino, la verdad, no, de manera muy autodidacta, aprendiendo mucho, preguntando mucho, y hasta ahorita, o sea, a mí lo que me gusta es aprender, ¿no? Yo creo que el rubro te permite, ¿no? No, Claro. no solamente aprender más de la técnica y del oficio, sino de conocer nuevas, no sé, experiencias, comunidades, personas. A mí me gusta siempre, o sea, después de hacer un western me metí a hacer una película de box, después de hacer una película de box me meto en una película familiar, y así, ¿no? Y luego voy a hacer otras cosas, porque si yo hiciese lo mismo todo el tiempo, no estaría contento conmigo y no me motivaría tampoco la idea a levantarme y hacer, ¿no? Hacer lo que quiero hacer, porque a mí justamente una idea nueva, conocer, aprender, que me mueva, es lo que me motiva. Entonces, ahorita estoy en eso, ¿no? Claro, ¿qué fue lo que motivó a Pueblo Viejo? Si no me equivoco, también en una de las entrevistas hablaba sobre la influencia de José María Arguedas, que para los que han leído su literatura, creo que dentro de la literatura peruana andina, creo que es uno de los pocos escritores que mejor te puede retratar cómo se vivía en esas épocas, lo que vivían también, ¿no? Y es como, Pueblo Viejo me llevó un poco de eso, de que si bien es cierto, acá o teníamos esa preconcepción de que siempre había un blanco dueño de tierras que controlaba y había, por así decirlo, sus esclavos o las personas que trabajaban para él. En provincia era totalmente distinto. Había como un principal, como tú lo ponías, ¿no? Que tenía estos indios que trabajaban y de ahí estas familias, estas injusticias que se vivían en provincia en esas épocas, ¿no? ¿Cómo fue más o menos retratar la historia? ¿Qué fue lo que querías contar? Ya, la influencia de Arguedas es clara, ¿no? Incluso no he borrado muchos nombres de situaciones y personajes que él utiliza, o sea, que están tomados literalmente, ¿no? El principal, la repartición de agua, el daño a la tierra, perdón, el daño a la cosecha, y etcétera. Son cosas que lo tomé literal de la obra de Arguedas. El western, hacer un género, entre americano, ¿no? Luego se pasó al western europeo, el spaghetti western, tiene muchos elementos de esa cultura, y que cuando yo estaba escribiendo el guión, me costaba creerme que eso pasaba en Perú, ¿no? O sea, en los westerns hay muchos trenes, minas, sacos de dinero, sacos de monedas, y etcétera, que cuando yo quise hacer eso en Perú y leía mi guión, no me lo creía, me Claro. costaba. ¿Ya? Entonces decía, pucha, esto es un western, o sea, mejor no voy a grabar esto en Estados Unidos. Y entonces no estaba yo contento, no me cuadraba, me disgustaba.
Entonces empecé a leer literatura de la época y llegué a Arguedas, ¿no? Llegué a Agua. O sea, lo de malo es que, bueno, no sé, en el colegio te hacen tomar todas las cosas con disgusto, ¿no? Cuando ahora que leí Arguedas, bueno, cuando leí para Pueblo Viejo, me encantó, ¿no? Y dije, pucha, esto es un western. Y yo leí, o sea, empecé a leer Arguedas y cómo escalaba la tensión y cómo los personajes iban y hay una resolución violenta, drástica y desescala, ¿no? Y dije, qué genial, esto es un western. O sea, yo leí Agua y dije, me pareció bastante western. Entonces, a la par de que Arguedas es un indigenista, no es una persona que ha estado en contacto, en modo de vida con los indios. Eso es algo que a mí me gustaba mucho. Entonces, adapté lo que pude, adapté mi idea, sin algo que hace poco me preguntaron con qué no me quedé contento, es con mostrar esta visión del indio mucho más amable que tiene Arguedas, de este indio mucho más cariñoso, mucho más noble, ¿no? Yo no lo tengo en ninguno de mis personajes. Yo tengo más bien el indio que justamente el que siendo indio golpea y maltrata a los indios, ¿no? Claro. Pero o sea, Pueblo Viejo es mitad western y mitad Arguedas, la verdad. Eso es el guión. Claro, wow, 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 qué loco. Y una de las cosas también, como tú decías, de la narrativa que tenía Arguedas, parte también cuando pude ver cómo eran estas personas. Yo no vivo en la ciudad, yo vivo en un pueblo como que a 1 hora de la ciudad de Arequipa. Entonces como que veo mucho esto, ¿no? O sea, vivo entre gente que tiene chakras, y poder ver que también por así decirlo, estos principales, esta gente que está adelante, es como maltrata, por así decirlo, a los jornaleros. Hay ciertas injusticias, ¿no? Y te estoy hablando de estas épocas, ¿no? No tanto remontándonos un poco más atrás, pero es realmente interesante, ¿no? Justo una de las cosas que me gustó que mencionabas que Rodrigo Moreno había dicho que mientras más, por así decirlo, estatuillas tenga tu película, más aburrida va a ser, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese conflicto tuyo cuando hiciste la película? Si pensabas en festivalear, pensabas en llevarla por estos lugares o el objetivo tuyo era contar esa historia que realmente nos haga ver cómo era un poco la sociedad y cómo eran las personas en ese entonces, ¿no? Sí, a mí lo que pasa es que yo intento, ¿no? Desarrollar un cine que camine entre el género, porque a mí me gusta el cine de género, y meterle mucho de mis costumbres, de mi cultura, de mi historia, de mi vida, ¿no? De lo que yo veo, de la realidad en la que yo vivo. Entonces, intento que camine, o sea, intento hacer un cine medio reconocible y medio mi idea del cine. Pero sí, Rodrigo me dijo, no, oye, yo tengo un pata que cuando ve el afiche, mientras que más laureles le ve, dice, pucha, esta película me va a quedar jato más rápido, ¿no? A mí ese cine justamente lo que estamos hablando hace un rato, ese cine pensado en festivalear, ese cine pensado no en un público ni en contarle una historia, sino en, en- en satisfacer el ego del director, quizás a mí eso no me cuadra, ¿no? Yo un cine de temas que me molestan, que me mueven, de historias que quiero contar porque realmente veo que no se hace nada, que no se cuentan, que no hablamos de ciertos temas. Entonces, para mí eso es, yo no, o sea, siempre en la primera película, ¿no? Los directores comienzan con esa idea, sí, que mi película la escribo así porque quiero que vaya a tal festival, que gane tal premio, que el otro. Oye, primero concéntrate en hacer tu película, en hacer lo mejor que puedas hacer esto, ¿no? Porque pensar en el festival, quiero hacer el casting perfecto, y quiero que hablen del casting, o sea, ya estás pensando en la entrevista, ¿no? Sobre tu película y no en hacer la película. Claro. Entonces, para mí,
a mí mi carrera realmente, los festivales y etcétera, que consiga laureles, que consiga una película o mis obras, me tiene, no es mi preocupación ni mi motivación ni nada, ¿no? Lo que incluso es algo que le dejo mucho a la producción, a la distribución, ¿no? Y digo, ya, tú te encargas de esta parte y yo me encargo de hacer la película. A mí esa parte realmente no me importa mucho. Este, y el cine que yo hago responde más a eso, ¿no? A la urgencia de contar algo, no tanto a la pretensión de llegar a un festival, ¿no? Claro. Para mí va por ahí, ¿no? La verdad, o sea, si alguien lo hace de otra manera, no tengo nada en contra, pero para mí el cine nace por ahí. Claro, bueno, igual yo creo que cada director tiene un pensamiento de lo que va a hacer, ¿no? Pero creo que antes de enfocarte en procesos, como lo decías, pensar en esas entrevistas que te gustaría estar dando cuando se estrene tu película, en qué festivales, como que concentrarte en la esencia y empezar a mí siempre una de las cosas que me he tratado de meter en la cabeza es como anda paso a paso y empieza a vivir el presente en el que te encuentras y trabaja mediante ello. Después de Pueblo Viejo, ¿cómo, cuando se estrenó, sé que se estrenó en el 2015, cómo fue la recepción ese año? No siento que es como Pueblo Viejo, es como una película de culto que tal vez en su estreno como que no tuvo tanto recibimiento, pero ahora un poco más la gente lo empieza a ver, está en una plataforma de streaming que se puede ver gratis también, que lo bueno. Eh, Me preguntaron hace poco, ¿no? ¿Por qué crees que la gente se conecta con la película? Yo no sé, realmente yo no sé porque está al revés, ¿no? Cuando salió la película, se habló muy poco de ella y ahora se habla más, ¿no? Para mí no sabría explicar el por qué, pero sí me gusta, me interesa esta idea de que finalmente, o sea, las películas son un ente vivo que de pronto conoces, no sabes qué pensar y luego revisitas un tiempo después y te genera otras cosas, ¿no? Te genera otro diálogo, te hace pensar de otra manera. Claro. A mí eso me parece súper interesante. Es una película que hemos estrenado así hace 6 7 años. De pronto me hagan una entrevista el año 2022, ¿no? Para un medio en el cual en el momento del estreno nunca me lo hicieron. Claro. Sí, es rarazo. Pero, y que, o sea, que la gente la ve y la hable y la disfrute, ¿no? Para mí me gusta mucho. Para mí es súper incómodo a veces verla en señal abierta porque yo le veo todos los errores, ¿no? Yo soy bien perfeccionista. Digo, hubiese hecho esto así, hubiese hecho esto así, hubiese cambiado Claro. esto, hubiese cortado acá, o sea, pero ya no puedo hacer nada porque la película ya no me pertenece, ¿no? Ya es parte de un imaginario Claro. colectivo, ¿no? Si también ya si no hubiese dejado ahí la película, no hubiese podido comenzar con la otra y con la otra y con la otra. O sea, de mi parte yo súper feliz, ¿no? Que de la película se pueda hablar, o sea, imagínate, ¿no? Mi carrera prácticamente se basa en esa película, porque recién voy a lanzar mi segunda película este año y todo, o sea, todo lo que ahorita soy es en base a esa película, ¿no? Tenga errores, tenga defectos, a veces yo mismo no esté muy orgulloso de esa película porque tiene mucho ímpetu, tiene muchas ideas a medio cocinar, pero es la que me abre las puertas a hacer todo lo que he hecho, ¿no? Todo lo Wow. demás que he hecho. Claro. Entonces, ajá, entonces hay un cierto aprecio, hay un cierto, bueno, igual, o sea, he aprendido. Dije, ya, lo que hice mal en esta, nunca más lo vuelvo a hacer mal. Y aprendí para la segunda, aprendí para la tercera, ¿no? Ya también si esto que me pasó en la primera, ¿no? Errores, o sea, te cuento así de manera sencilla, me faltó ensayé solamente con los actores profesionales, no con los figurantes, no con los extras, entonces eso me cobró factura en el rodaje porque los figurantes y extras estaban nerviosos por tener que actuar con los actores profesionales, nunca los juntamos, cosas así, ¿no? Cosas así que ya viendo la película me acuerdo y aprendo y ya para la siguiente, no, ensayos para todos, ensayos y exploramos y vemos porque el tiempo en set cuesta, el tiempo en ensayo no cuesta nada, ¿no? Claro. El tiempo leyendo el guión no cuesta nada, entonces también darle más revisadas al guión es algo que aprendí porque en mi primera película
en Pueblo Viejo y digo, hubiese mejorado esto hubiese cuadrado mejor de esta manera, hubiese conectado mejor, pero no lo revisé tanto como debí, ¿no? Hice algunos ajustes, pero debieron ser más, y más de estructura, más de motivaciones, etcétera. Wow. Bueno, tú, para algo que aprendí, ¿no? Si alguien te dice, si tú le pasas tu guión a alguien y te dice, está todo bien, está perfecto, qué buen guión, no le hagas No, caso. no No le le, das caso, exacto. sí, sí, no le creas, porque era porque todo el mundo quiere trabajar contigo, ¿no? Entonces me decían, oye, me escribían, oye, que me he enterado, creo que no, me gustaría leer tu guión. Yo le pasaba, y a los días, ¿no? Oye, qué buen guión, que me gusta, que se que lo otro. Y yo súper feliz, pero finalmente, gracias a todo eso, que me creí todo eso, no hice correcciones fuertes, ¿no? Hice otras versiones de guión que debía hacer. Ujú. Entonces, eso nunca hay que creerlo. Y igual en edición, cuando a veces yo paso mis cortes, ¿no? Para a directores, amigos, editores, y me dicen, no, está bien, que fluye, que me gustó. Y digo, pucha, esta opinión no me sirve ya. En cambio, el otro que me dice, oye, mira, acá hay narrativamente siento que acá que decae, acá no me gusta esto, acá me pregunto por qué, yo creo que esto puedes cambiarlo, etcétera. Esas opiniones sí funcionan, ¿no? Claro. Porque o sea, porque buscar validación en una opinión, o sea, si tu idea es mandar un guión a que lo lea alguien y buscar validación que te digan está bien, creo que es lo contrario para lo que lo mandan, ¿no? Si yo mando un guión a alguien, un corte a alguien para que lo veas, para que me diga que no le parece, y yo justamente son cosas que ya a veces por cansancio, por una posición subjetiva, no puedo ver, ¿no? Por ejemplo, ahorita he grabado un corto muy cerca y lo he tenido que editar rápido, pero yo tengo tan cerca el rodaje que mi opinión es subjetiva, entonces se lo mando a esas personas y me dicen, ya mira, esto está pasando aquí, acá, esto me gusta, esto no me gusta, y también hay opiniones, ay, me gustó todo, lo disfruté, que esto, que el otro. Digo, pucha, esta opinión no me funciona, ya bueno, Claro, y claro. así. Que loco, realmente me gusta mucho lo que me dices del hecho de, a veces cuando buscamos una opinión o una crítica, o simplemente que hablen de lo que estamos haciendo, y si no dicen, no, todo está perfecto, todo está bien, yo sinceramente no les creo, porque yo siempre digo como que puede estar bien para mí, porque yo lo he escrito, pero desde un punto subjetivo, crees que la historia, yo siempre cuando a veces le mando el guiones que escribo a mis amigos, les digo como, no lo leas como si yo te lo hubiera enviado, léelo como si tú lo estuvieras escribiendo. Y yo creo que ahí cambia mucho la cosa porque muchos amigos me han podido decir como, la verdad que yo le cambiaría esto, esto que estás haciendo me parece muy fuerte. Y así que y que lo hagas en ese entorno. Yo creo que al final, y uno, la decisión que tú vayas a tomar, en base a esa opinión o a esa crítica, ya es completamente tu decisión. Pero siento que considero es muy, muy importante que la gente te dé ese constante feedback, ¿no? Lo que realmente necesitas saber para hacer las mejores, ¿no? Porque cuando uno escribe, cuando uno está centrado, puede obviar muchas cosas, ciertos detalles que tal vez otros sí se pueden dar cuenta. Cuando terminó Pueblo Viejo, ¿cuál fue tu siguiente movimiento? Si no me equivoco, fue con Mayolo y de ahí vino Sin Título. ¿Cómo fue desarrollar este cortometraje que realmente me parece muy, muy interesante? Es una sola locación y como que ver un poco también el despertar sexual de esta persona, ¿no? Es muy, muy interesante. Y la manera en cómo lo descubre, ¿no? Y es como al final como me deja un poco pensando realmente si esta chica se atrevió a declararse o a invitarla a salir a su compañera de chamba, ¿no? Pero ¿cuál fue más o menos la intención al escribir Mayolo, la inspiración que tuviste? Que una de las cosas que me encanta preguntarle a los directores, que posiblemente te lo pregunte más adelante, si se consideran cinéfilos o no, y otra es como sus inspiraciones para crear, ¿no? Yo digo, no necesariamente tiene que ser otra película, puede a veces, recuerdo que un día estábamos bajando con mis amigos al valle y nos metimos en una casa abandonada y de la nada salieron dos abuelitos del fondo, de un campo a botarnos. Y es como, eran dos abuelitos solos y me puse a pensar en Huinapacha, pero dije, ok, esta es otra realidad, así que no es tanto eso y me puse a escribir algo respecto a ello.
Así que me es muy interesante cómo sacaste la influencia de Mayolo y cómo fue el proceso del corto. Ya, lo que pasó fue que después de Pueblo Viejo, ¿no? Yo ya me creía el superdirector, el superguionista, el super todo, y escribí otro guión, ¿no? O sea, escribí de mi segundo largo, que era Peso Gallo. Pero, bueno, y lo postulé, ¿no? Y en el pitch, obviamente, me dieron duro y me di cuenta que tenía todos los errores de escritura, de estructura y etcétera que Pueblo Viejo. Y dije, he escrito lo mismo, exactamente lo mismo, pero en otro género. Y digo, ya, esto no puede pasar. Esto, o sea, ¿cómo películas que tienen 4 años de diferencia, o sea, de distancia, Claro. puedo escribir tan exactamente igual, ¿no? Con la misma, todo era igual. Entonces, dije, no, eso no puede estar pasando. Entonces dije, voy a hacer algo totalmente diferente. Un personaje principal, una sola locación, poquísimas palabras y etcétera, ¿no? Entonces dije, voy a escribir eso. Y, ¿qué me gusta? ¿Qué me llama la atención? No se me prendía el foco, ¿ya? Pero como yo era administrador todavía, yo viajaba constantemente, un día estaba durmiendo en un hotel en Huánuco y escuché un ruido debajo de mi cama. Y dije, ¿me fijo o no me fijo? Y me entró el miedo y dije, ya, bueno, si hay alguien debajo de mi cama, que me mate, y si no, no pasa nada. Y me quedé dormido. Entonces al día siguiente me levanté y me fijé debajo del cama, no había nada, pero dije, se me quedó la idea, ¿no? Dije, ¿cuántos? O sea, y me di cuenta de que nunca, cuando llegas a un hotel, que es un Wow. espacio, privado, público, perdón, Claro. no nos fijamos debajo de la cama. Entonces empecé a preguntar a mis Sí. amigos, sí, empecé a preguntar a mis amigos, conocidos, etcétera. ¿Tú te fijas debajo de la cama de los hoteles? Me dijeron, no sé. Es como que mi encuesta en 30 personas me dijeron que no. Y de pronto, no les decía por qué, ¿no? De pronto dije, ya, tengo que escribir, puedo escribir una historia Qué loco. sobre que alguien se esconde debajo de la cama en un hotel y como nadie nunca se fija, algo va a pasar, ¿no? Entonces tenía esa idea inicial. Y lo que pasa es que una amiga me dice, se me acerca y me dice, oye, hay que hacer algo juntos, que esto, que lo otro, que yo me voy a ir a vivir a Lima, que me gustaría hacer algo antes que me vaya. Y le digo, ya, bacán. Y le digo, y se me prendió el foquito porque esta amiga tenía un hotel. Y dije, esta idea del hotel puede surgir. Le dije, ya, espérate, voy a escribir un guión. Lo escribí. Le dije, mira, es esto. ¿Te gusta, no te gusta? Me dijo, está interesante, mejoramos la idea, pucha, le metimos un montón de lo que es, o sea, del despertar sexual de esta chica en el lugar más sexualizado del mundo, prácticamente un hotel. Claro. Entonces me gustó la idea, la fuimos desarrollando con ella, no gusta, o sea, hace un proceso colaborativo porque ella también tenía que sentirse cómoda, tenía que también explorar mucho de ella y ensayamos un montón porque era una actriz no profesional, entonces ensayo para que llegado el momento todo fluya. Entonces, la intención inicial era hacer algo que nunca había hecho, ¿no? O sea, algo totalmente contrario a lo que había hecho para limpiarme de todo lo que venía haciendo, o sea, de todo lo que había sido Pueblo Viejo. Y de ella la idea fue evolucionando, creciendo. Y lo chévere fue que los amigos, los compañeros, me decían, oye, quiero, o sea, avísame cuando quieras hacer algo, ¿no? Lo hacemos muy barato, lo hacemos gratis, muchos vinieron gratis, muchos vinieron por grabar, ¿no? Y eso fue bacán, a mí eso me inspiró mucho, finalmente junté un presupuestito, armamos el plan, grabamos y así hicimos Mayolo. Y, o sea, y la verdad cuando lo terminé, era algo que tenía una fuerza, una expresividad, un lenguaje que yo nunca había tenido antes, ¿no? Entonces digo, qué interesante esto, qué interesante este proceso, ¿no? De justamente buscar hacer todo lo contrario de lo que has hecho, no sentirte cómodo, pero obtener un resultado interesante. Y cuando terminé el corto, la verdad yo no sabía cómo le iba a ir, ¿no? O sea, justamente pensar en festivales, para nada, ¿no? Yo Claro. pensaba en hacer esto. Y cuando terminé y dije, ya voy a mandar a los festivales, a ver qué pasa, funcionó, ¿no? Le fue bien, pucha, personas o sea, de mis trabajos le tengo mucho aprecio, también, es raro, le tengo más aprecio a Mayolo que a Pueblo Viejo porque Mayolo me limpió un montón de esa sensación que me había dejado Pueblo Viejo, ¿no?
justamente de que no se hablaba de la película, no, creí que no había conectado, creí que no había gustado, pero ahora Claro. recién pasa y Mayolo me gustó. Entonces, y ya, pues con Mayolo ya volví a reescribir Peso Gallo, pero en el proceso, como que yo quería hacer una película sobre un boxeador y el consciente colectivo tiene tan pegado la palabra boxeador con Rocky, todo el mundo pensó que quería hacer un Rocky en Huancayo. Todo el mundo, jurados y todo el mundo, o sea, dice, quiero hacer una película sobre box, todo el mundo inmediatamente Rocky, 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 Rocky. Decía, no, no quiero hacer eso. Nadie lo entendía. Entonces, se me ocurrió, dije, pucha, hubiese grabado un corto para explicar qué es lo que quiero hacer. Claro. Y, ajá, porque nadie lo entendía. Entonces postulé a desarrollo y me salió el fondo. Entonces grabé un corto que es sin título, que es una adaptación del guión de Peso Gallo, ¿no? Ciertas Wow. escenas. Sí, ciertas escenas las junté y le di una forma, ¿no? Una narrativa y eso sin título lo que pasa es que me inspiré bastante en Whiplash. Whiplash, Exacto, ajá, justo sí, te iba a decir eso de que antes para hacer la película de Whiplash, el director hizo un cortometraje con ajá, obviamente otros actores. Bueno, el el director era, protagonista, el protagonista era ajá, distinto, pero hizo eso básicamente para que la gente entienda un poco de lo que quería hacer. Y de ahí, exacto. qué loco realmente. Y la historia de Sin Título, créeme que cuando la vi, la sentí tan cerca porque justo yo ahorita tengo un amigo que cuando yo regresé a Carequipa, él practica kickboxing y ahorita se está yendo a Lima a prepararse para sí competir en un evento de la liga, ¿no? Pero es básicamente eso de que alguien sale desde atrás, la carencia de apoyo, realmente es como, ahora te vas a dedicar a esto, que es un deporte para brutos, que tus Ujú. estudios, que esto, que el otro, ¿no? Y es como, es un poco mucho las narrativas que vive mucha gente, tal vez no centrándonos tanto en esto, pero que decide salir o que decide irse por así decirlo, dedicarse a la pelea, dedicarse al arte u otras cosas. Y peor aún es el prejuicio cuando vienes de provincia, siento. Sí, sí, es lo que yo sentí, ¿no? O sea, es una metáfora mucho de lo que yo viví, que no había, yo sentía, bueno, no sentía, era la verdad que no había muchas oportunidades aquí en Huancayo cuando yo quise hacer algo, ¿no? Por eso también estudié esta carrera. Este, por eso yo me quedé aquí y estudié administración porque, o sea, el box finalmente es una metáfora de algo muy difícil de hacer, ¿no? De algo que nadie comprende, o sea, hasta hoy día, es difícil explicarle a las personas a qué me dedico, ¿no? Porque o sea, si dices a alguien, oye, yo hago películas, pucha, no te entiende, no te comprende o tienen otra idea. Este, entonces, para mí, la metáfora de esta actividad muy difícil de realizar, que nadie comprende, no tienes oportunidades, era el box. O sea, para mí fue el cine y en el caso de la película es el box, ¿no? Tanto del corto como del largo. Entonces, hablar de esos temas que a mí justamente me incomodan, me chocaron, es por eso lo que la película se siente tan cercana, ¿no? Aparte de que ya, o sea, este proceso no tengo nada contra los actores profesionales, pero este proceso de descubrir la película con actores que tengan una experiencia de vida similar al personaje es bien rica, ¿no? En el caso de Mayolo, la chica, bueno, era la dueña del hotel, pero trabajaba en el hotel, ¿no? O sea, conocía de cuál era A Claro, ella le podía preguntar cómo haces esto, cómo haces lo otro, cosas que yo solamente imaginaba, ¿no? qué ¿Cómo haces loco. esto, cómo haces lo otro? Claro, yo le preguntaba a ella, oye, y ella me contaba, ¿no? Esta cuestión de que se roban las cosas, era Sí, algo sí, que, sí, sí. sí, que yo imaginé, ¿no? De otra manera, y yo le pregunté, ¿pasa esto? Y me dice, sí, pasa. O sea, yo creo que le puse focos y ella me decía, sí, se roban la tapa del water a cada rato, y me mataba de risa. Pero esas cosas que gracias a que la experiencia de vida la tenía ella, lo aprendí. Entonces, en el caso del box, justamente mis primeras versiones del guión eran un constructo en base a lo que yo creía que era el box. Y de pronto me acerco a los chicos boxeadores y les empiezo a decir, oye, ¿cómo es? ¿Por qué lo haces? Y que el otro con el entrenador también. Empiezo a notar
páginas y páginas de ideas, ¿no? De por qué lo hacen, qué les dicen, qué opinan, les apoyan, no les apoyan, etcétera. Entonces, justamente toda esta realidad que se siente en el corto es porque ellos me la contaron, ¿no? Y la escribí, la pasé ahí. Y cuando lo leían, todos sentían que era su historia. ¿No? El profe decía, es mi historia. Yo decía también, es mi historia. El chico que actuó decía mi historia. La chica que actuó decía mi historia. Para todos era su historia porque tenía detallitos de cada uno. Que en este proceso de trabajar con no actores, a mí me gusta porque absorbes cositas de realidad, ¿no? En cambio, el actor te pregunta, ¿cómo interpreto esto? ¿Qué opinas de esto? Claro, Etcétera. Ajá, es un proceso diferente, ¿no? A mí me gusta más descubrir con alguien que, o sea, conocer, investigar con alguien que también tiene esa curiosidad, ¿no? Quizás a veces un actor dice, ya sé cómo lo voy a interpretar, voy a hacer así, o sea, también uno profesional te dice, ¿cómo hago esto? O sea, y muchas veces, ¿cómo actúo? Oye, ¿cómo te paras? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo comes? ¿No? A ver, hazlo. Ya, esto no me parece. A ver, hazlo de otra manera y así vamos investigando, ¿no? Vamos claro, probando. es algo muy chévere. Por ejemplo, yo tengo mucho en la cabeza. Yo, por ejemplo, ahorita soy fanático del cine de los hermanos Safdie, que no sé si es la película Uncut James. Ya yo lo veo desde que hacen películas en 16 milímetros. Y una de las cosas que a ellos se les aplaude es de que ellos trabajan con no actores. En diversas de sus películas han trabajado por ejemplo, en la última película donde actúa Dan Sandler, todos los que hacen de joyeros son netamente joyeros, joyeros de Nueva York, que esa intensidad, ellos sí la viven, ¿no? No es como, más o menos esta es la intensidad, no, ellos viven eso. Y también un poco yendo a un cine más atrás, Roberto Rossellini, cuando hizo el cine el neorrealismo italiano. Realismo. El neorrealismo italiano. Hay una película que, si no me equivoco, es Roma. No, Ciudad abierta. Ciudad Abierta. Hay una película que le hace con una sola. Alemania, año cero. Creo que sí, con una sola actriz, que es Bergman. Se me fue el. Ingrid. Ingrid. Ingrid, que es la única actriz de la película, y los demás son pescadores, o sea, si están en la pela de pescadores, son pescadores, y esto, ¿no? Y es muy interesante con esto que estamos diciendo, no es como que no contraten actores, pero a veces es muy interesante realmente como para ciertos papeles trabajar con gente de la que ya se dedica a esto, se le va a hacer mucho más fácil soltarse tal vez en lo que están haciendo, ¿no? Lo demás siento que es un tema de hablar, un tema del acting, ya creo que el peso va más al director en cómo maneje eso, pero realmente para mí es un retazo y es muy interesante el hecho de trabajar con no actores, pero al final siento que es una adrenalina muy bonita. Yo en mis cortos, que ahora como que estoy pensando hacer acá, es como más o menos yo veo qué hacen mis amigos y digo, no voy a hacerles hacer cosas que no hagan. Y es como básicamente como, me quiero basar en como, no, sé un poco tú mismo, pero como que vas a tener este tipo de cosas, ¿no? Que vas a hacer, pero básicamente no te quiero quitar la esencia de ser humano que eres. Ajá. Sí, eso es lo que he empezado a hacer después de Pueblo Viejo. No es por, como le dices, no es porque me fui mal con los actores profesionales. O sea, me encanta trabajar con actores profesionales porque te- tienes otros retos, es otro método de trabajo y etcétera, pero es más rápido también. Pero esto de buscar la verdad de ciertos momentos, ciertas actitudes, de ciertas acciones, o sea, yo tuve la siguiente disyuntiva, ¿no? En Peso Gallo. Ok, ¿busco actores profesionales y les enseño a boxear? ¿O busco boxeadores y les enseño a actuar? Entonces yo dije, ok, puedo tener un actor que actúa muy bien, pero si no me creo que está boxeando, Ajá. se me cae la película, ¿no? Entonces dije, ya, voy a buscar un actor, perdón, voy a buscar un boxeador que me va a enseñar a actuar. Y más que nada porque el guión lo escribí con actores de 17, 18 años. Y tenía que buscar, o sea, no hay actores profesionales de 17, 18 años, ¿no? O sea, que estén saliendo del colegio, que estén se camino a la universidad, porque para mí era muy importante que sean de esa edad, porque en esa edad yo sentía que había mucha incertidumbre en mi vida. Entonces, entre esa disyuntiva, ya pues decidí trabajar con actores no profesionales, ¿no? Pero finalmente cada proyecto te pide qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Representarnos también para mí es importante, ¿no? Representar
a personas de la sierra, a personas de la comunidad LGTB, a personas, etcétera, de diferentes minorías, y representarlas, ¿no? Para mí es importante. A mí me cuesta mucho decir, ok, voy a representar o voy a mostrar la realidad de alguien con otra persona que pertenece a otra realidad. No, ¿no? Si voy a mostrar la realidad de los boxeadores, que sea con boxeadores. Si voy a mostrar la realidad de la comunidad LGTB, que sea con la comunidad LGTB. Y así, ¿no? Con N de comunidades y minorías, yo creo que se puede. O sea, es una chamba un poquito más dura, más difícil, una búsqueda más intensa. O sea, ahorita voy a comenzar un pre-casting y necesito miembros de la comunidad LGTB que sí cumplan ciertos requisitos, me va a costar, pero finalmente tengo que hacerlo, ¿no? Porque esa es la chamba, y si no la hago yo, el personaje va a sufrir, la historia va a sufrir, la película va a sufrir, y finalmente, ¿para qué, ¿para qué hacer una película fácil? No entiendo eso, ¿no? Yo Wow. las películas me meto en problemas y los resuelvo, ¿no? Y finalmente, cuando está terminada, digo, ala, ¿cómo me metí en estos problemas, ¿no? ¿Cómo para mi película anterior hemos tenido que construir un coliseo de box que no existía? O sea, no lo hemos Wow. construido, sino que Armar. sí, agarramos un ring que existía en otra parte, y un coliseo que no nos lo querían prestar, que al final nos lo prestaron, trajimos el ring, armamos el ring, grabamos, devolvimos todo, luego de que no existe en Moncayo, y luego en otro lugar que había un ring que estaba todo viejo y botado, lo reparamos, lo paramos, le pusimos unas bancas, ¿no? Unas butacas, armamos otro ring de box. O sea, tú ves la película y dices, wow, en Moncayo hay un montón de box. La verdad no hay nada, porque lo hicimos todo para la película, ¿no? Pero lo importante va a ser que, para empezar, nadie cree que hay box en Moncayo, ¿no? Cuando vean la película van a decir, había box en Moncayo, Claro. podemos apoyar, ¿no? Y a partir de eso yo he ido apoyando, ¿no? Cada vez que hay eventos, he ido llevando agua, he ido posteando las cosas, vayan a ver, vayan a conocer, Claro. etcétera, porque yo estoy en contacto con ellos, ¿no? Muchas veces, y a mí me gusta o sea, porque finalmente son mis amigos, los chicos, que salgan, que progresen, que he encontrado en el box lo que yo encontré en el cine, ¿no? Y que probablemente otros chicos no conozcan, y que no desarrollen su potencial, su capacidad por no tener espacios. Qué loco. Realmente todo lo que has estado diciendo me hace reflexionar mucho en las distintas realidades que hay en el Perú, ¿no? Y esta narrativa que se está intentando contar ahora. Justo hablando con Franco, le comentaba sobre la nueva camada de directores que están ahora, ¿no? Como también me gusta mucho la película de Andrea Hoyos, Autoerótica, que es como, es un cine mucho más bueno, es un cine del que ella narra que es su realidad, ¿no? Un poco te quería preguntar de más o menos cuál es esa filosofía que has estado construyendo. Me dices que cuando quieres armar una película o un corto, básicamente lo que tienes en la cabeza es como hacer un caos e ir trabajando en esto. Y yo creo que al final ver todo eso en un proyecto que sea algo grato para ti. Yo siento que aún así, cuando grabaste Pueblo Viejo, tenías como que una manera de querer hacer el cine, una visión de cómo es el cine peruano, tal vez para ti, como con peso gallo. No sé si esa esencia o ese pensamiento aún prevalece, o hay cosas que has sacado de ti y estás como que en otro nivel de pensamiento, ¿no? Hablando netamente del cine y también de las historias que has contado y que quieres contar. Ya, yo, para mí, mi cine, ¿no? Camina por ese sendero bien frágil, o a veces que cruza por momentos uno y otro entre el género, como te decía hace un rato, y lo que yo vivo, mi realidad, y lo que me mueve, lo que me motiva, lo que me duele, lo que me jode. Entonces, está ahí mi cine, ¿no? A veces engaño a los jurados, o sea, digo engañar porque convenzo a los jurados de que mi película es una cosa, pero luego la jalo un poquito a lo que yo quiero hacer, ¿no? A lo Claro. que, a lo que a mí me motiva,
finalmente las relaciones entre personas, a la conducta humana. Entonces, el cine que yo hago es porque quiero contar, porque nadie las cuenta, porque nadie las habla, problemas familiares, problemas sociales que yo veo, que digo, ¿por qué no estamos hablando de esto? ¿No? Entonces, mi cine sale por ahí. Pueblo Viejo fue un poquito menos honesta, ¿no? En cuanto a de que no le metí mucho de mí, pero tiene mucho de cómo yo pienso políticamente, ¿no? Socialmente, en cuanto a la desigualdad, a las clases sociales, etcétera, bueno, a las clases económicas, está presente, ¿no? Pero todavía no estoy yo bien metido al guión. En cambio, desde todo lo demás ya he sido mucho más honesto y me he metido, o sea, mi forma de pensar, mi forma de ser, incluso, muchas cosas que me han pasado están en los guiones, ¿no? Para meterle esa realidad que a mí me cuesta escribir, o sea, a veces escribo algo y me duele porque es algo que yo he pasado, porque recordar eso duele, pero ya cuando está en el guión se va diluyendo, ¿no? Y en lo que ha cambiado, digamos, mi cine más que las líneas narrativas y argumentales es en la hechura, ¿no? En cómo hago el cine. Para mí, Pueblo Viejo también que se grabó en una época en la que había muy poca realización desde regiones y tuve mucho más equipo de Lima. En cambio, en lo siguiente que he ido haciendo, yo ya tengo esta necesidad de contar con más personas de regiones, ¿no? Un poquito descentralizar totalmente de Claro, Lima. No se puede 100% porque los equipos vienen de Lima, el crew viene muchas veces de Lima, etcétera. No hay especialización en regiones. Por ejemplo, no hay maquillaje en todo el Perú, no hay nadie que desde regiones haga maquillaje. Hay muy pocos técnicos de luces desde regiones. Hay un par de sonidistas, dos, tres de regiones, etcétera. Entonces, recién se está dinamizando, ¿no? Pero hay regiones que tienen todo. Arequipa tiene mucho, Cusco tiene mucho, Chiclayo tiene mucho, pero Huancayo no. Entonces, ir jalando a personas en cortos, ¿no? A ver si les gusta, a ver si chambean. A mí me apena un montón que luego de un corto ya no quieren hacer nada más porque ven que el trabajo es 12 horas diarias claro. y es fuerte, ¿no? O a veces cuando están en producción, hay que hacer cosas de producción, hay que pasar comida, hay que estar preocupado por los horarios, por etcétera, y no tanto ver una película, ¿no? Ujú. Que esa no es una producción, porque muchas personas creen que cuando van a un rodaje van a ver una película. Claro. Entonces, lo que ha cambiado es eso, ¿no? Mi hechura en cuanto a busco más personas de la región y también busco eh, tener una filosofía de trabajo amigable. Claro. Todos para mí valen lo mismo, todas las personas, la opinión de todos las cuento por igual. No hay una jerarquía militar rígida que hay en Lima, que a mí me choca, que a mí no me gusta, que la cólera de uno pasa al otro y que la cólera de Ujú. uno pasa al otro y así en una cadena de cólera. Para mí eso no funciona, ¿no? Claro, Para mí mi cine es horizontal, perdón. Todos compartimos, todos empujamos, todos estamos haciendo una película, ¿no? Con claro. el mismo esfuerzo. Entonces, ahorita mi cine está basado en eso, ¿no? Desde esa perspectiva. Y yo creo que también disfruto más hacer las películas cuando el trabajo ha sido así, ¿no? En eso estoy ahorita. Sí, totalmente. Me gusta mucho lo que dices, el hecho de, por ejemplo, una de las cosas de las que yo he estado pensando mucho es estos últimos meses, bueno, no es como un pensamiento tan fuerte, sino como, y trata sobre un poco más sobre el propósito. Por ejemplo, yo vine a Arequipa y es como realmente me pregunto cuál es la misión que tengo acá y una de las cosas que todo el mundo me pregunta, ¿cuándo me voy a Lima? Y es como el hecho yo me hago la pregunta que, ¿por qué me preguntas eso? O sea, porque, y mucha gente me dice, ¿qué haces acá? Acá no hay nada que hacer. Y yo digo, no, acá hay mucho que hacer. Exacto. Acá hay más Totalmente. que hacer. Acá y creo que hablando contigo muchas cosas se me aclaran del hecho de que sí, hay ciertas carencias referidos, hablando del ámbito de la cinematografía, por ejemplo, con el tema de equipos, ¿no? O sea, en contar con una ARRI o con una red en Huancayo o tal vez en la sierra de nuestro Perú o en la selva es un poco complicado, pero el hecho de poder poco a poco ir generando, así como lo conversábamos al principio, ¿no? Un poco
de una vez descentralizar al Perú y empezar a trabajar poco a poco en los diferentes departamentos que tenemos. Yo creo que Ujú. deben haber muchas mentes maestras que así como tú y yo consumen películas, por ahí habrán escrito algo, pero no tienen estas herramientas, no conocen gente y simplemente solo tal vez algo que pueda convertirse en una narrativa o en una historia que contar simplemente es solo una idea y ya. Entonces el hecho de que tanto tú como otros directores, y bueno, en mi caso con los podcasts y un poco a mí me gusta mucho escribir. Justo te iba a hacer una pregunta sobre eso, que la conversaba. ¿Cómo ves la labor del guionista peruano? Yo creo que a veces se tiende mucho a la idea de que normalmente el que escribe es el que dirige, pero muy poco se ha visto personas en el ámbito cinematográfico peruano que netamente escriban. No, yo solo hago guiones, no dirijo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tema de también generar un poco más de guionistas, así como dices, generar más sonidistas, ¿no? Porque yo creo que al final cuando la gente se mete a estudiar cine o a ver un poco más del cine, obviamente le va a llamar la atención la cámara, le va a llamar la atención dirigir, por ahí ser asistente de dirección o producción, pero hay muchas más, hay muchos más, por decirlo, puestos en los que realmente los necesitamos, como el sonido es muy importante, el make-up, los utileros, los luminotécnicos. Yo creo que al final darnos cuenta de que tal vez que tu nombre salga primero en los créditos, yo creo que puede ser algo ambicioso, pero también darnos cuenta de que necesitamos gente que quiera meterse, por ejemplo, gente que le pueda gustar la música. La vez pasada estaba escuchando, si no me equivoco, una nota de un chico que era apasionado por la música, ¿no? Pero también era un apasionado por el cine. Entonces, ¿cómo hizo mejor? Estudió para hacer sonido, ingeniería de sonido y se metió a trabajar en el sonido. No sé si es peruano o por ahí, por acá de la TAM, ¿no? Pero el hecho de realmente empezar ya a lanzar estas cosas, ¿no? De realmente me gusta mucho cuando hacen, y una de las cosas que creo que comentabas es sobre festivales de cine, pero netamente regional. Es muy interesante las diferentes propuestas que pueda tener la gente, ¿no? Este, vamos, ala, siempre hay un montón de temas. Sí. Para empezar, yo también, o sea, a mí también me dicen lo mismo, ¿no? O sea, la pregunta, la pregunta máxima que siempre me hacen y que yo respondo siempre es, ¿tú vives en Lima? No, yo no vivo en Lima, yo vivo en Huancayo, ¿no? Entonces, o me preguntan siempre, ¿no? ¿Cuándo llegaste? Yo estoy todo el tiempo acá, yo vivo todo el tiempo en Huancayo, le digo, o sea, hay un centralismo que hasta para vivir tienes que ir a Lima, ¿no? Hasta para desarrollar, o sea, si soy director tengo que estar en Lima, no. Hay trabajo, hay mucho más, o sea, hay mucho más todo, pero acá hay, o sea, justamente acá hay mucho más por hacer, ¿no? El hecho de que yo esté acá y pueda cooperar, coordinar y trabajar Claro. con muchas personas que recién están empezando a hacer. Para mí eso me motiva más, ¿no? Me motiva más que trabajar con chicos que están comenzando la universidad y que se me acercan, ¿no? Me dicen, oye, lee mi guión, que esto, que lo otro. Eso me motiva más. Y algo a lo que ibas, ¿no? Por ejemplo, yo Mayolo lo grabé con la Blackmagic, la 2.5K del 2012, el 2017, ¿no? Y sin título lo usamos como cámara B. Entonces, y ahora el último corto que he grabado es con la Pocket 4K, ¿no? Y esto Es, justamente, esto surge porque Rodrigo Moreno, ¿no? Grabó su primera película en la Pocket chiquita, en la Pocket 1080, en la Pocket HD, ajá. y 61 la grababa en la Pocket 4K. Entonces yo digo, oye, la verdad una película no la hace la cámara, ¿no? La hace la Ujú. historia, la hacen los actores, la hace tu guión, la hace todo lo demás, la hace la luz, etcétera, ¿no? Entonces ir deconstruyendo esa idea pucha, a veces de escuela, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Los chicos, los de escuela son los que graban con Red, con Harry, ¿no? Sus cortos Exacto, sí, sí. de, de- de universidad. He visto mucho Entonces, eso. sí, sus trabajos estudiantiles, ajá, en Red, en Red, en Harry, pero tú lo ves y falla guión, falla actuación, falla luz, falla todo, ¿no? Entonces ya no es la cámara.
es la mano, ¿no? Entonces, incluso ahora en la película que vamos a grabar voy a intentar convencer al director de foto de bajarle a la cámara, ¿no? De tener una cámara un poco más chica para también bajar el número de integrantes bueno, el número del crew, ¿no? Del equipo. Claro. Y si alguien quiere hacer, la verdad, ahí tenemos ciertas cositas y lo hacemos con lo que hay, ¿no? Porque esperar a que tener el mejor recurso para hacerlo, yo creo que haciendo se aprende, ¿no? Claro. Yo hago una, yo hago otra y aprendo ¿no? Escribes, grabas, editas, lo ves, juzgas y dices, me gusta, no me gusta y repites, ¿no? Haces otra cosa, escribes, ensayas, grabas, editas, lo muestras, funciona, no funciona y ya. Y así yo creo que vas aprendiendo realmente, ¿no? Sí, tienes, Sí, yo creo. tienes mucha razón en ello. Por ejemplo, Sí. se me fue el nombre del director que grabó una película con un iPhone en Estados Unidos, premiado en un... no sé Baker, sí, no me acuerdo. una cosa así. Entonces es como, Sí. yo siento que a veces el hecho de cuando uno, o sea, yo creo que es el sueño de todo cineasta o a uno le gustaría grabar con lo mejor, ¿no? Pero a veces el hecho de querer esperar lo mejor va a hacer que lo que quieres hacer o lo que quieres contar se pierda un poco, ¿no? El hecho de querer los mejores lentes, la mejor cámara, el mejor crew. Es como a veces es centrarnos en la historia. Una de las cosas que me motivó para hacer el podcast era como, inícialo así con la poca sabiduría que tengas, con la poca experiencia que tengas, y vas aprendiendo sobre la marcha, porque es mucho mejor comenzar con poco y con la marcha ya ir mejorando, implementando, ya sabes cuáles son tus falencias, hablando netamente de ya sabes cuáles son tus falencias de guión, por así decirlo, de estructura para escribir o tu manera de dirigir ya, porque ya digamos, ya has dirigido, en tu caso, una película y dos cortos, ya vas mucho más preparado a lo que viene, pero o otro caso puede ser de que mandes siempre guiones a a DAFO o a que alguien te dé bola. Y es como, realmente si quieres hacer esto, y como dice Tarantino, ¿no? Si esto realmente te apasiona, si esto es realmente lo que amas, la historia va a salir bien. Es como centrarnos más en el fondo, ¿no? En lo que hay detrás. Y bueno, una de las preguntas que realmente, de las que me encanta como que hablar es tú dentro de toda por así decirlo, la educación cinematográfica que has tenido, te puedes llegar a considerar una persona cinéfila que siempre cuando piensa en algo, su referencia automáticamente cinematográfica o más o menos cómo ha ido desarrollándose esa, por así decirlo, educación cinematográfica, ¿no? Yo es como siempre, para mí, uno de mis más grandes referentes es Tarantino. Sí, tal vez no soy tan fan de sus películas, pero la pasión que él tiene y la información que él tiene sobre películas, sobre lo que lo han inspirado, sobre cómo trata, realmente para mí es muy valioso y trato siempre de tratar de ser más que tal vez un futuro guionista que quiera ser o director si se da un cinéfilo, ¿no? Una persona que ame el cine. Yo también, o sea, yo, por ejemplo, cuando hablo de las películas, hablo de las películas que me gustan, que me encantan, que me mueven, ¿no? O sea, yo amo el cine también y siento que también hay otras personas que detestan el cine y hablan de lo que no les gusta, no me gusta esto, no me gusta lo otro, o sea, un caso o sea, un tópico de discusión muy polémico siempre es Tarantino, ¿no? No, que ese cine no sirve, que ese que el otro, que es un ratero de referencia, y etcétera. Pero, o sea, a mí me sirvió o sea, a través de Tarantino llegué a Leone, llegué a Fellini, ¿no? O sea, retrocedí en el tiempo gracias a él, ¿no? Toda la novela francesa que he visto ha sido gracias a sus referencias. Entonces, Claro. sirve, funciona, a mí me gusta. Por más de que sea siempre hablar de él es polémico. Y como te digo, yo soy de los que aman las películas, ¿no? A mí me gusta, hay un canal de YouTube, ¿no? Que es Sensacine con Gabriel Calvo, Ángel Calvo, perdón, ¿ya? Sí, este pata ama el cine. Exacto. Entonces, él te dice, ¿no? O sea,
a él siempre le critican porque dicen, tú siempre haces críticas buenas. No, es que yo amo el cine. Si no me gusta algo, no lo hablo. Y ya, y listo. Yo no odio el cine, yo amo el cine. Entonces, hablo de lo que me gusta. Y me ha gustado esto, me gusta lo otro. Y sí, o sea, y obviamente cuando una película no le gusta, lo habla, pero ama el cine y se siente. Entonces, esa energía a mí me gusta. Yo tengo, o sea, yo siempre intento ver todo lo que puedo ver, tanto de peruano como latinoamericano y mundial. No me, o sea, pucha, es que considerarse cinéfilo ahorita es como que a veces llegas a una reunión y dices, sí, soy cinéfilo, y te dicen, ah, ¿ya has visto, no sé, Mizoguchi y Tarkovsky y esto y que el otro? Y que, ¿has visto eso? No, no. Por eso dejo de ser cinéfilo, Mm, por eso dejo de amar el cine. claro, No, para nada. O sea, para mí, yo soy muy respetuoso de lo que a alguien le gusta, a alguien no le gusta, ujú, y yo doy mi opinión sobre algo, ¿no? Esto no me gustó por esto, por esto, como Retardo, ¿no? Te digo, todo el mundo puede encantarle Retardo, pueden amar Retardo, pero para mí esa visión de un limeño que graba en Ayacucho no la comparto. Entonces, a pesar de que la primera vez que vi la película lloré, porque emocionado quedé, ¿no? Eh, claro, es una película bien hecha, bien construida, el guión es potente, fuerte, la historia, la actuación, la foto, todo, pero de pronto veo la hechura, ¿no? Cómo está hecho, cómo se ha construido, si esa realidad me funciona o no me funciona, ya es otra cosa. claro. Entonces, yo me consideraré cinéfilo de las cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, las películas que me gustan las veo 10, 20, 30 veces y Oh, no me canso. qué loco, Claro, y sí. no me canso. Pero ahora justo y no por eso soy más cinéfilo que otro que ve otras cosas, ¿no? Claro. Porque a veces llega una película que me encanta y la veo 2, 3, 4 veces y por eso no veo otras películas y ya me consideraría cinéfilo, pero a veces iniciar una conversación con esa afirmación es para que intentar desacreditarte, ¿no? Claro, Para que alguien intente decirte que no eres cinéfilo porque no has visto esto, no has visto lo otro, y etcétera. Para mí todo suma, o sea, mientras que más películas veo, más me doy cuenta o más siento que no he visto, ¿no? Porque de pronto llego un director, por ejemplo, he llegado, en pandemia llegué a ver eh, Fassbinder, ¿no? Pero Fassbinder, pucha, ha hecho 30 películas y he visto 2, 3. Entonces, de lo que de pronto nunca había visto a Fassbinder, veo 2, 3 películas y me doy cuenta que me faltan 27 de él, ¿no? Mientras que más películas ves, más te das cuenta que no has visto. Es, exacto. Sí. eso es lo raro de la cinefilia, ¿no? No avanzas, porque siempre te falta más por ver. Claro, Es muy claro. complicado. Sí, totalmente. Mira, me pasa tanto con como que, bueno, yo tengo estas tres que es como siempre la trato de leer o ver, como que me pasa con los cómics, me pasa con las novelas que leo, leo a cierto director y digo, ¿en quién se habrá inspirado? Voy al otro escritor y, la miércoles, esos 10 20 libros que hay que leer. Y Ajá. igual con las películas, por ejemplo, yo por Licorice Pizza llegué a Robert Altman que es uno de los directores independientes importantes en la época de los 70 en Estados Unidos. Entonces, Ujú, como que por Ryosuke Hamaguchi llegué a John Cassavetes, que más o menos ya lo tenía, porque es uno de los, por así decirlo, el padre del cine independiente, ese cine ujú. del que lo hacías con muy bajo presupuesto. Entonces, es como, Ah, te doy mucho la razón, es como que si yo siento que mientras más lees, más ves o más consumes, sientes que todavía te falta mucho más, ¿no? Y es muy loco. Al final, la palabra cinéfilo es algo subjetivo, ¿no? Yo creo que no podemos catalogar a alguien. Yo creo que el que es cinéfilo simplemente y netamente debe basarse como que amor al cine y disfrutar de ello, ¿no? ujú. Sé que también tu cortometraje Morenada, no sé cuándo vaya a salir, y también quisiera hablar sobre Morenada y Peso Gallo, cómo estás manejando, piensas festivalear, los estrenos, cómo piensas trabajar ya en base a... Cuando salga me gustaría hablar un poco más de las historias, pero ahora quiero centrarme más en la distribución, en cómo estás pensando. Ya, con Peso Gallo ya está terminada la película, ¿no? Ya la terminamos en noviembre, diciembre del año pasado. La vimos en sala y todo bien. El punto es de que justamente algo que no hice con Pueblo Viejo y que aprendí es que, digamos, estrenamos en el festival
y no teníamos ni conversado, ni pensado, ni nada, ¿qué seguía? Entonces, de pronto tienes una película que se hace tiene una cantidad de publicidad, ¿no? Considerable alrededor de ella, porque el Festival de Cine de Lima hace eso bien, ¿no? Y la película estuvo en muchas bocas, en muchos medios, pero no aprovechamos eso. Entonces, eso se apagó, ¿no? Se apagó y de pronto cuando quisimos hacer otra cosa similar con la película, o sea, hacer un relanzamiento, etcétera, ya no había ese impulso. Entonces es importante pensar qué quieres que haga tu película, ¿no? Hay un camino bien marcado, ¿no? Que justo también hemos conversado con varios distribuidores, hemos visto un montón de propuestas, ¿no? Hay el camino clásico festivalero, ¿no? El camino de que 1 o 2 años la tienes moviendo por festivales, de recién estrenas, ¿no? O festivales en el exterior, recién pasas un festival en Perú, de recién estrenas, de recién otros medios, etcétera, ¿no? Pero a mí, en lo particular, como los festivales no me motivan mucho, porque realmente no hago por eso las películas, eh, no es mi principal motivación, pero digamos de mi productora sí. Entonces, conversando ya, llegamos a un intermedio. Mira, estrenamos en julio, perdón, en agosto en cartelera comercial, previendo que va a estar en el Festival de Cine de Lima y con esas dos, ¿no? Con eso claro, todo, o sea, desde febrero, marzo que conversamos hasta julio vamos a enviar a festivales de afuera. Si entra bacán, si no también, igual seguimos mandando después, pero ya o sea, habiendo conversado con con un par de distribuidores de cine de cartelera comercial, con un par de distribuidores de cine de festivales, ¿no? Teniendo todo claro, decidimos qué hacer. Eso es algo incluso antes de que la película, o sea, ni bien la película está terminada, ¿no? Porque Claro. muchas veces esta conversación se tiene cuando la película a veces ya se terminó, ya se estrenó en el festival y de pronto está al aire y recién te pones a pensar en eso. Entonces, algo que aprendí con Pueblo Viejo es eso, ¿no? Tener muy claro cuál es el camino, ¿no? Ya saber, se estrena en esta fecha y después que se estrene, va a pasar esto y va a pasar lo otro y ya tener claro el camino. Porque con Pueblo Viejo no hicimos eso. Entonces me preguntaban, ¿cuándo se estrena? No sé. ¿Y luego qué sigue? No sé. Vamos a ir viendo, vamos a ver qué pasa. Y una película no puedes dejarla así al aire, ¿no? Entonces, con Peso Gallo ese es el camino, con Morenada es que ahorita estoy cerrando la edición, pasa a post, la terminamos entre mayo y junio, ¿no? Y igual mandarla a Filmocorta a ver si entra, ¿no? Me gustaría que entre, cosa que ya sigue su camino a festivales, pero como, lo que pasa es que Morenada sí, como es un corto, no tiene estreno comercial, entonces el camino es diferente, ¿no? Claro. En cambio, Peso Gallo como que sí tiene la posibilidad de estreno comercial y para mí es lo más importante de esa película, entonces ese va a ser su camino, ¿no? Cada, cada, cada película, porque al final ambas son películas, tiene su camino diferente, ¿no? Y ambas seguirles ese camino. Y pensarlo de antes, ¿no? Es lo importante, ok, si no entra acá, yo lo mando acá y lo mando acá. Bueno, a mi parecer siempre me ha funcionado este circuito de comenzar en Filmocorto y dar toda la vuelta a los festivales de Perú en el año, ¿no? Incluso sí, un amigo director me dio una idea interesante, ¿no? Que Morenada debería estar en colegios, ir a los colegios, presentarla, conversar, porque es un tema interesante y a la par o sea, o sea, la historia cuenta un episodio de esclavitud, pero cómo a través de este episodio de esclavitud nace una tradición que es la danza de la morenada, ¿no? Pero la morenada de Huancayo, Claro. no la de Puno. Ajá, entonces, lo que te decía hace rato, ¿no? En el colegio nos hacen aburrirnos por todo, nos enseñan todo de manera aburrida. En cambio, ok, esta danza que no te gusta bailar, mira, quizás se hizo así, quizás se formó así. Loco. Sí. Venía de la esclavitud, venía de que habían esclavos afroperuanos en el Valle del Mantaro y que ellos los dejaban salir un día al año, y como les dejaban salir un día al año, ese día celebraban, y como celebraban, se ponían a bailar, y como se ponían a bailar, la gente los veía y de pronto, como ellos ya no están, la gente que le gustaba o sus descendientes empezaron a hacer lo mismo y de pronto hoy, 200 años después,
hay un grupo de huancaínos que danzan la morenada todos los años en Chopos Bajo, pero que quizás no saben que esto viene de la esclavitud, que esto viene de los afroperuanos, ¿no? ¿De Wow. dónde viene? A veces no nos preguntamos eso. Y ese era mi objetivo con el corto. Entonces, probablemente lo movamos algo por colegios, que me gustó mucho esa idea de un amigo director. Sí, es loco. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando bailaba en el colegio, siempre el moderador decía como más o menos de dónde era la historia. Y hubo un tiempo en el que estuve muy pegado, creo que estaba en la academia y nos llevaron al Teatro Nacional a ver el Bicentenario, las danzas. Y es como, nos dieron el folleto y hablaban sobre eso. Yo creo que es muy importante también saber de dónde vienen como que Ajá. las danzas, ¿no? O sea, yo creo que mucho también representa las creencias que tenían nuestros antepasados o el hecho que mencionabas, ¿no? El único día que tenían y lo iban a pasar celebrando. Me gusta mucho ese tipo de narrativas, ¿no? Y bueno, hablando de la distribución, yo creo que al final, al corto, es ese camino que le toca, ¿no? Y realmente espero que con Peso Gallo las cosas salgan bien. Voy a estar muy pendiente al estreno comercial. Hans, muchas gracias por tu tiempo. Realmente ha sido, A ti, ha sido, Juanma. ha sido una conversación increíble en donde siento que me he podido sentir mucho más apegado a Arequipa porque a veces tocar esto de, de, de como ir a Lima y hacer allá o pensar en irse al exterior y hacer allá, yo digo que no invalido esos pensamientos, pero es como si uno quiere hacer industria en el lugar en donde está y realmente quiere hacer crecer, es totalmente válido y se aplaude, porque siento que es algo valiente, porque justo como hace poco estaba hablando con una amiga que fue coronada Miss La Joya, donde yo vivo, y entonces hablábamos un poco de eso, ¿no? Ella me decía como, ahora tengo esa voz para poder hacer cosas por mi comunidad, y es básicamente lo que nos pusimos a hablar un poco, y el hecho de que tanto tú como muchos otros directores que deben haber en provincias con el mismo pensamiento de ir trabajando en los lugares en donde están y poder sacar adelante el departamento o la provincia en donde se encuentran es muy valioso e importante para nuestra diversidad peruana. Hans, muchas gracias realmente por tu tiempo. A ti, Juanma, no te preocupes, cuídate mucho. Cualquier cosa que necesites, la verdad, escríbeme. Yo siempre contento así de conversar contigo, conversar con quien sea que me diga que conversar. Yo muy contento porque, o sea, este año, yo siempre, mira, por lo viejo la grabé el 2014, y de pronto Peso Gallo la grabo el 2019, y ahora este año vamos a grabar 2 películas en Moncayo. Wow. Entonces, esa progresión, ¿no? De algo que no se abandona, de pronto va rindiendo frutos, ¿no? Quizás no ahorita, pero de acá a unos años de pronto Claro, tienes totalmente. 2 películas en un año para grabar y alguien de tu equipo dice, ¿quieres escribir un guión? Y yo le digo, te asesoro, lo vemos. Y viene mi amigo y le dice, ya yo te lo produzco y lo presentamos y sale y de pronto así yo creo que funciona el mundo, ¿no? De que tu círculo, de que eras tú, pasa alguien más, de pronto son 4, son 6, son 10, de que todos pueden empujar esto, ¿no? Yo creo que así va creciendo. Sí, totalmente. Muchas gracias, Hans. A ti, Juanma, cuídate mucho, ya nos vemos. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?